Hola, vamos a dar inicio a este programa y en esta sesión vamos a atender el problema de plantear un problema de investigación. En cuanto decidimos iniciar o emprender ese camino para llegar a extraer de la realidad suficiente información a manera de conocimiento sólido que podamos aplicar en nuestras decisiones cotidianas, diagnósticas, pronósticas, terapéuticas, pues tendría que partir de formularnos una pregunta de la manera más ordenada y sistemática posible para que esto nos dé lugar a trazar un diseño arquitectónico, o sea, un modelo explicativo de esa posible realidad, sea desde la perspectiva de causalidad o de estudio de pruebas diagnósticas, que son como los dos grandes grupos em, en los cuales se posarían las preguntas que como médicos, como equipo de salud podríamos tener y que nos representen un desafío en la toma de decisiones. Esto nos llevaría a elegir un modelo metodológico, identificar las variables que queremos relacionar dentro de este modelo para poder responder esa pregunta. Tendríamos que comprobar y revisar un protocolo que es todo el método o el camino completo desde el planteamiento, precedido por un cuerpo de conocimiento que demuestra ese hueco en el conocimiento y que es el motivo de nuestra pregunta, y pues construir el estudio, analizar la información y llegar al conocimiento. Esa podríamos decir que es la historia natural de un proyecto de investigación y retomemos su extremo, llegar a formular una pregunta adecuadamente. Tenemos que ser conscientes de que el horizonte de nuestro conocimiento personal es ilusorio. Nunca lo vamos a alcanzar, siempre estará más allá, siempre al límite de lo que alcanzamos a ver o en este caso de lo que alcanzamos a conocer. Pero utilizar las herramientas, acercarnos a la información disponible ahora en línea, que es casi a la vuelta de, más bien a efecto de un clic que podemos obtener esta información, es como vamos avanzando hacia ese horizonte, pero es siempre una percepción personal o grupal la de no conocer esto e ir a por ello en la exploración de la información subyacente. Esto difiere de la frontera del conocimiento, que es aquel elemento tangible en donde sabemos que no hay más, a pesar de la búsqueda sistemática, a pesar del intento de agotar la información disponible, nos encontramos frente a algo no explicado o no descrito. Y no necesariamente tendría que ser no descrito o no explicado para la humanidad en sí, sino allí es donde uno tiene que también reflexionar sobre la relevancia o el desconocimiento en un nivel que no va centrado en lo personal, sino en algo de interés institucional o regional o nacional, o pues sí, de carácter mundial. Pero el saber que estamos frente a la frontera del conocimiento, porque se hizo un ejercicio de búsqueda exhaustiva de información en todas las fuentes disponibles, es el punto en donde tendríamos que contrastar nuestra pregunta como representativa de ese hueco en el conocimiento y entonces poner en marcha ya todo un proyecto de investigación para rellenar ese hueco en el conocimiento. Cuando nos encontramos frente a un horizonte, pues vamos a por la información, hacemos una búsqueda exhaustiva y quizá allí en las fuentes ya escritas encontremos esa respuesta. El punto, la invitación aquí es tratar de migrar hacia la frontera del conocimiento para allí desarrollar conocimiento relevante. Es lo que nos hace plantearnos pregunta, decíamos, pues el conocimiento previo que tenemos y el hecho de que en nuestra cotidianidad como personal de salud nos topemos con eventos de escepticismo o insatisfacción cuando se utilizan o uno cuestiona de manera crítica el uso de ciertas guías de práctica clínica o manuales de procedimiento o cierta información que uno en encuentros académicos como congresos o reuniones podría considerar
cuestionable por lo que sabe o por lo que observa como propuesta de un ponente, por ejemplo. También hay líneas de investigación o campos de conocimiento que son de interés epidemiológico para la toma de decisiones en salud, sea en nuestra coordinación o demarcación estatal, en nuestra jurisdicción, en nuestra zona, em, o en nuestro hospital. Hay hospitales u organizaciones de salud muy especializados y otros mucho más amplios y generales. Y bueno, cada uno entonces va generando ciertos intereses en el campo de conocimiento en el que se tiene que seguir construyendo este saber. En nuestro país, el estudio de las enfermedades metabólicas, la obesidad, la diabetes, el cáncer, ocupan la mayoría de las mentes científicas tratando de construir información. Pero la realidad es que nuestra atención, nuestra práctica de la atención a la salud en cada una de nuestras trincheras, sin duda nos ofrece incógnitas que podrían ser o un horizonte o una frontera del conocimiento y pues tendríamos que sistematizar la manera de hacer preguntas para no hundirnos y morir de aflicción, como lo hizo Homero. La anatomía de una pregunta clínica parte de tener claro al sujeto o grupo de estudio, al tipo de exposición o intervención, es decir, se aconseja tratar de ir definiendo estos elementos para que el conocimiento tenga esa forma final de ser aplicado en un escenario clínico. Con tipos de exposiciones o intervenciones, pues nos referimos a exposiciones con factores de riesgo o de protección. En cuanto a las pruebas diagnósticas, no es un tipo de exposición, sino es un tipo de exploración que se hace para reducir brechas de incertidumbre. Y bueno, cuando se hace una pregunta sobre pruebas diagnósticas, habitualmente hace una comparación entre el desempeño diagnóstico de una prueba llamada Gold Standard o estándar de oro contra una prueba innovadora. Entonces, en esos términos se plantearía decimos tipo de intervención en cuanto a que uno plantee la propuesta o la pregunta basada en cuál sería el efecto de una intervención directa sobre un sujeto, es decir, plantear un experimento em, o estudio experimental. Y de eso pues se hablará más adelante en este programa. Em, y es importante que estos términos que pretendan relacionar los componentes de nuestra pregunta tengan este nivel inferencial, em, o es la invitación que se hace en este curso, el que si bien uno tiene que posarse primero en el estudio de un fenómeno en un momento descriptivo, es decir, tomar una panorámica de un fenómeno, tendría la curiosidad que empujarnos a preguntarnos por qué esa fotografía que tomamos es así. ¿Cómo es que los elementos que subyacen ahí, que yacen ahí, se relacionan o no? Si uno condiciona al otro, si uno quizá antecede al otro, si uno crece igual que el otro, si uno decrece en comparación o en contraste con otro. Hacer ese ejercicio de intentar comparar la relación que existe entre las variables o características de interés de esos sujetos es lo que nos permitirá identificar entonces el tipo de desenlace. Este modelo llamado diseño arquitectónico del que hablaremos a lo largo del programa también nos permite justamente contemplar a modo de mapa mental em, un ejemplo de cómo tendríamos que plantear esa asociación lógica entre los elementos que componen nuestra pregunta. Tipos de preguntas entonces podríamos ir estructurando, bueno, aquellas relacionadas con normalidad o anormalidad, es decir, en cuanto al sujeto dentro del continuo salud-enfermedad, posado en su condición de enfermo o no enfermo, en cuanto decíamos a comparar los atributos de desempeño de una prueba diagnóstica como sensibilidad o especificidad, en términos de frecuencia, es decir, tratar de primera instancia de establecer la magnitud de un fenómeno que se desconoce y que primero
en muchas circunstancias, en muchos casos, tendríamos que saber la magnitud de los problemas para poder entonces abordarlos. Esto es hablar de prevalencia o incidencia, y los modelos metodológicos distintos nos podrían permitir alcanzar un resultado de cuál es la prevalencia de cierta enfermedad o condición o cuál es su incidencia. No son términos intercambiables e iremos aprendiendo sus diferencias y sus aplicaciones. En términos, decíamos, de exposición, si un factor puede ser de riesgo o de protección. En términos de terapéutica, sí es importante saber que cuando uno trata de establecer una comparación entre dos grupos a los cuales aplica una maniobra y que esto convierte al em, proyecto en uno de carácter experimental, tener muy claro el atributo que uno quiere medir como eficacia, efectividad o eficiencia. Esto es en términos del efecto que quiere demostrar, pero también en términos de seguridad, es decir, aquellos efectos que quizá no son esperados o deseados, es decir, efectos indeseables, que siempre tienen que formar parte del panorama del estudio de las intervenciones farmacológicas, por ejemplo, o aquellos términos de pronóstico, es decir, qué elementos se conjugan con los sujetos para que todas las veces que suceda esta conjugación entre sujetos y los atributos o variables, tenga un resultado igual. Estos scores pronósticos, por ejemplo, se construyen justo partiendo de preguntas como el valor que tiene em, tener sobrepeso, tener además hipertrigliceridemia y tener además sedentarismo. Cada uno de estos elementos, por ejemplo, tiene un peso específico que al sumarse ineludiblemente en un sujeto con ciertas características precipitarán una condición, como un evento de infarto al miocardio, por ejemplo, o una lesión articular o vertebral, etcétera. Así es como una de las recomendaciones es que los desenlaces, que es la parte final de este mapa lineal de qué elementos conforman a un fenómeno en estudio y por lo tanto a la pregunta de cómo es ese fenómeno, desemboquen en desenlaces concretos que puedan ser medibles y que sean parte de la cotidianidad que el clínico vive. O sea, términos como muerte versus supervivencia, términos como estadios clínicos o enfermedad versus curación o mejoría, términos como malestar o bienestar, calidad de vida, satisfacción e insatisfacción. Es decir, tratar de ir hacia la dicotomía o hacia la categorización clara y bien definida de aquello que buscamos como resultado principal, pero que sobre todo sean fenómenos que no solo sean factibles de ser medidos y em, experimentados u observados de manera muy objetiva por el experimentador o por el observador, es decir, el investigador, sino que sean principalmente sentidos por el sujeto en estudio. Es decir, si nos enfocamos en los niveles de marcadores para estrés oxidativo o niveles de marcadores proinflamatorios como único o como principal fin en nuestras observaciones o en nuestras mediciones de nuestras intervenciones, podríamos estarnos quedando a medio camino en el fenómeno que estamos estudiando. Es decir, la invitación es tratar de ir hacia un desenlace que tenga su florecimiento en el fenómeno clínico que observamos. Y es como una pregunta planteada eh, en un enunciado interrogativo, tendría que ver en sus elementos este acrónimo que es muy conocido por todos y que es una autoevaluación del tipo de planteamiento que estamos haciendo. Si es un problema factible de estudiarse, si es interesante e innovador, si es novedoso en realidad, más que necesario, si es ético,
aplicarlo y de esto va a haber una carga importante porque los aspectos éticos de ninguna manera son colofonarios o solo parte de la letra regulatoria que acompaña a los procesos de investigación, sino más bien son su base y su esencia. Y por último, pues la relevancia de este conocimiento que pretendamos encontrar o describir y que aplicar suficientes recursos en tiempo y en dedicación personal y en recursos materiales y logísticos realmente haga valer la pena a propósito de la respuesta que se busca. Entonces, no solo es un ejercicio de autorreflexión, sino parte de los criterios que algún evaluador puede hacer para ayudarnos a ver con claridad que nuestra pregunta de investigación tiene este carácter FINER. El contexto que se recomienda tener en mente cuando uno construye una pregunta de investigación clínica cuyo resultado o conocimiento final tenga esta relevancia, pues es primero hacer esta panorámica del conocimiento disponible e ir tendiendo hacia el elemento particular que nos inquieta como aquel no respondido. Sí es importante que no se divague, es decir, que haya límites teóricos precisos, que esté definido no solo el grupo o universo de personas de interés para ser estudiados, sino también el campo del conocimiento, sea una enfermedad, una condición funcional, algún tipo de lesión o algún tipo de intervención. Es decir, se tiene que ser claro en el tipo de sujeto que se pretende estudiar, el tipo de fenómeno, pero sobre todo, decíamos, el tipo de desenlace. No distraerse con subrogaciones o mediciones intermedias que podrían dejarnos a medio concluir o generar asociaciones espurias. Esto es también un breve adelanto de aquellos argumentos que como investigador uno tendría que construir alrededor de una pregunta ya definida. Estos son los términos de justificación y son también parte de la reflexión que se tiene que hacer y habrá una clase específica para desglosar estos términos, pero es importante que podamos ir conociendo el acrónimo de los términos relacionados con la justificación de un problema de investigación. Cuando el fin de preguntarnos algo es tener un acercamiento a la realidad objetiva, el proceso metodológico que permitirá su respuesta es un enfoque cuantitativo, mientras si el interés es el estudio de la realidad subjetiva, la metodología que servirá para responder a dicha interrogante es la metodología cuantitativa. En medicina clínica no siempre hay una clara disección de estos modos de aproximación a la realidad, es decir, se utilizan tanto variables cuantitativas como cualitativas para tratar de explicar ese complejo mosaico que es la realidad y pues la invitación es a que de primera instancia sepamos cuáles podrían ser considerados elementos cuantitativos, cuáles cualitativos y su combinación o diferencias entre ellas al final nos permitan explicar de manera tangible la realidad y tomar decisiones. Entonces, no es necesariamente como que tenga que ser siempre un planteamiento con resultados cuantitativos o lo contrario, cualitativos, sino más bien suficientemente explicativos de la realidad que nos genera esta curiosidad. Acerca de la redacción específica de la pregunta, es importante que tengamos cuidado con los errores de planteamiento. Es común que preguntemos algo que se pueda responder con un sí o con un no, es decir, respuestas dicotómicas. La recomendación es que el enunciado planteado como con pronombres interrogativos nos acuse la curiosidad por un desenlace concreto, pero no respondido como sí o no. Ejemplo, ¿los niveles de adrenalina plasmática en estudiantes que presentan ansiedad son elevados en reposo? La respuesta sería sí, pero no hay más allá
del sí. Es decir, sí cuánto, sí en qué momento probablemente, o sí condicionados por qué, o a diferencia de quién. Entonces, es común que estas preguntas sean como el primer brote de curiosidad, pero tendríamos que pulir esos elementos para sacarlos de esa posible respuesta simple del sí y del no, y tratar de ir construyendo justamente, decíamos en este modelo o mapa, definir los sujetos de interés, definir si lo que queremos es identificar o comparar la exposición a ciertos elementos solo de manera observacional, definir si queremos intervenir para buscar un efecto por la exposición o un efecto por la maniobra que nosotros decidimos hacer. Entonces, estos pasos son recomendados y estas formas em, iniciales de planteamiento, esperando una respuesta tipo sí o no, o verdadero o falso, tendrían que ser más trabajadas en su redacción para que entonces la pregunta nos permita identificar más elementos, todos aquellos que pretendemos realizar. Si estamos en el terreno de la causalidad, em, por efecto de una intervención, el acrónimo es PICO. Habrá un momento en el ejercicio de seminario que identifiquemos a qué campo del conocimiento obedece nuestra inquietud, si es de la causalidad o si es de la causalidad consecuente a una intervención o experimentación, o si es de la causalidad consecuente a observar solamente una exposición a uno o un conjunto de factores que pueden terminar siendo de riesgo o protectores, o si, como ven en el último acrónimo llamado PIES, la comparación que queremos hacer es entre una prueba innovadora y un estándar de oro. Esto es cuando estamos en el terreno de querer responder preguntas acerca de pruebas diagnósticas. Lo importante aquí es que los elementos que formen parte de nuestra pregunta de investigación tienen que estar igualmente claros en el título, en el objetivo y en las conclusiones. De esa manera, esa congruencia o esa combinación entre la bolsa y los zapatos es una prueba de que es claro el hilo explicativo que intentamos construir con nuestra pregunta. No olvidar que los elementos interrogativos son fundamentales y que, insistimos, no es quedarnos en el límite de buscar un sí o un no como, como una potencial respuesta, sino términos de utilidad clínica. ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién o quiénes? ¿Por qué? ¿Dónde? La pregunta de investigación no debe hacerse en pacientes que no habrá. Tiene que enfocarse siempre con pacientes existentes. No tendría que ser especulativa acerca de posibles variaciones que probablemente no observemos en la realidad. Si se pretende estudiar una patología poco frecuente, hay que tomar en consideración el plazo que se tiene para hacer este, este estudio. Turner, en su obra sobre las recomendaciones iniciales para hacer investigación en etapas de pregrado, plantea esta premisa: el verbo demostrar, no querer demostrar. Los investigadores buscan respuestas a preguntas de investigación. Esto significa que el trabajo se centrará en evaluar fenómenos, sea que se observen de la manera más sistemática para recoger de manera fidedigna y explicar la relación de los elementos que constituyen los fenómenos de la forma más precisa y reproducible, o intervenir el fenómeno con el mayor grado de control de los procesos para también explicar
la consecuencia de esa intervención, pero es evaluar. Existe una auténtica duda sobre lo que sucederá, sobre el resultado, sobre la respuesta a esa pregunta. Eso se llama indeterminación clínica, en el caso del campo del estudio de las ciencias de la salud. No pretenderíamos a priori demostrar nada, pues plantear una demostración implica que se pretende imponer un resultado en vez de evaluar la situación. Es decir, que ya hay un convencimiento a priori. En realidad esto es un juego de palabras, porque si uno hace una hipótesis sobre o a manera de explicación supuesta o respuesta supuesta a esa pregunta, pues bueno, uno demuestra la hipótesis. El punto es que esta hipótesis se construye así, de manera teórica, basados en el conocimiento disponible y tratando de establecer esas posibles relaciones. Pero no hay una certeza, sino hasta aplicar la prueba de hipótesis. Por lo tanto, el concepto es evaluar el fenómeno. Y sí, evaluar la veracidad o no de esta hipótesis implica que ya llegamos a un estado demostrativo, pero una vez que ha sucedido. No tendríamos que ir con una idea preconcebida de que, no, esto tiene que ser de este tamaño, o demostraré que esto es de este tamaño, porque posicionarse así como investigador en la inquietud de demostrar algo de lo que estamos convencidos podría dar lugar a sesgos, y a que uno, de manera consciente o subconsciente, maneje las relaciones que hay entre los componentes de los fenómenos de esa manera sesgada, para al final demostrar lo que se quiere. La recomendación es mantenerse todavía en el plano de la duda, de la indeterminación, mientras se está planteando la pregunta, mientras se está intentando diseñar el método para responder esa pregunta, sin caer en el engañoso sesgo de estar convencido de lo que queremos demostrar. Así que un buen proyecto tendría que eludir ese tipo de pensamientos o de costumbres, tendría que alejarse de la simple oportunidad de responder algo sin que haya un fin último, principalmente relacionado con el beneficio a el grupo de interés por ser estudiado, o que haya, por ejemplo, un pool de muestras médicas que están por caducarse y que, bueno, hay que mostrar cierta utilidad. Describamos o apliquemos este recurso terapéutico que ahí está y que pues nos puede servir para enviar un trabajito a un congreso o ser parte del repertorio de publicaciones con poco impacto social, pero que es parte de la productividad que se nos exige en un sistema que se basa en el número de publicaciones, más allá de si tienen impacto social o no, o el de que tengo que hacer una tesis, pues porque la tengo que hacer, aunque no haya mucha profundidad ni intención real de construir conocimiento, sino cumplir con un requisito. El triunfalismo diagnóstico es aquel en el que uno descubre un caso que para uno podría ser interesante porque no lo había conocido o vivido, pero quizá ya hay suficiente información en la literatura que no era de nuestro conocimiento, pero la primera inquietud es, este caso es extraordinario, vamos a publicarlo, cuando aún ni siquiera hemos alcanzado el diagnóstico o caracterizado de la manera más exhaustiva el caso. Es decir, nos asalta y nos seduce la idea de publiquemos este caso porque parece raro, es poco común y seguramente em, va a ser muy vistoso. Este tipo de ideas son, a sugerencia de este programa, aquellas que tendríamos que minimizar en lo posible para que no interfieran en la autenticidad del planteamiento de una pregunta de investigación. Y bueno, a escribir.